Capítulo 5. El espíritu zorro no mentía. Era, en efecto, una pequeña demonio zorro de la montaña remota que se había transformado en humana. Sin embargo, su cultivo aún era bastante superficial, apenas había adquirido la habilidad de transformarse en forma humana. Al transformarse, se llenó de alegría y exclamó: «Ah, mamá, ahora puedo interpretar el papel de una historia de fantasmas». Corrió inmediatamente a las fuentes melódicas, con la esperanza de seducir a un discípulo del Pico Sisen y protagonizar un relato de amor entre una humana y un demonio. Sin embargo, su primer intento fracasó. Se topó con el gruñón anciano Tan Lang, que se estaba bañando allí. No solo no logró entretener al fiero anciano, sino que fue capturada por él en un instante. Este pequeño espíritu zorro tenía una personalidad traviesa y peculiar, muy parecida a la de la difunta esposa de Tan Lang en su juventud. Tan Lang, generalmente severo e imparcial, mostró cierta indulgencia con el espíritu zorro esta vez. En lugar de arrojarla inmediatamente a la torre perforadora del cielo para castigarla, le lanzó un hechizo que le impedía causar problemas y la obligaba a cultivar obedientemente cerca del Pico Sisen. Como espíritu zorro, era naturalmente hábil en las artes de la seducción. Justo ahora, actuaba bajo las órdenes de los ancianos Tan Lang y Xuanji, esperando en esta habitación a que Sue Meng usara las seductoras artes del clan zorro para quebrar su determinación y comprobar si su corazón estaba realmente vacío. Este tipo de arte de seducción suele afectar solo a 3 tipos de personas. Primero, el corazón debe ser firme e inquebrantable en su amor por otra persona. Morran no se vio afectado porque nunca pudo sentir afecto por nadie más que por Chu Guaning. Sin embargo, Sue Meng no tenía a nadie especial en mente, así que no pertenecía a la primera categoría. Segundo, su nivel de cultivo es lo suficientemente alto como para disipar las artes demoníacas. Aunque el cultivo de Sue Meng no era débil, era bastante lento de mente y no se dio cuenta de que aquella persona era un demonio, por lo que no usó sus habilidades de cultivo para disipar las artes demoníacas. Naturalmente, tampoco pertenece a la segunda categoría. En tercer lugar, son puros de corazón e imperturbables ante las tentaciones mundanas. Esto podría deberse a muchas razones, como haber nacido sin sentimientos, haber cultivado el camino del desapego durante demasiado tiempo y, por supuesto, que algunas personas son impotentes y carecen naturalmente de deseos. Sue Meng no era impotente, pero era sumamente orgulloso y de carácter puro, incluso ante los encantos seductores y la belleza deslumbrante del demonio, permaneció completamente impasible. Pero un hombre con este temperamento era realmente raro en este mundo. Aunque Tan Lang y Xuanji lo habían visto crecer, su comprensión de su carácter era bastante limitada. Simplemente no podían creer que un joven en la flor de la vida pudiera permanecer impasible ante los encantos seductores cuando lo tomaban por sorpresa. Intercambiando miradas, los dos ancianos suspiraron para sus adentros, con expresiones teñidas de compasión. Pensaron: quizás nuestro Sun Tzu sea realmente impotente. Los jóvenes son demasiado sensibles con estos temas, así que no podemos desenmascararlo. Ah, bueno, hay tiempo de sobra. Encontraremos la manera de curarlo más tarde. Tan Lang ya estaba pensando en que flores y hierbas raras serían las más efectivas para potenciar la virilidad masculina, mientras Sue Meng seguía rascándose la cabeza. Ahora bien, sobre este espíritu zorro. La razón por la que reconoció a Morran fue porque, aunque hablaba con maullidos, estaba envenenado por hongos demoníacos. Los espíritus zorro, al ser demonios, podían entender sus palabras. Al oírle mencionar la montaña trasera y a su Sisun, recordó de inmediato. Por aquel entonces era una zorrita ingenua, que pasaba sus días vagando por la montaña de la sencilla y honesta secta del Pico Sisen. Había poco romance o amor en la secta. La mayoría de los discípulos estaban más preocupados por si la anciana del salón Menpo había escatimado en el cerdo estofado para la cena de esa noche. Así, la criaron como una zorra ingenua e inocente, que nunca llegó a comprender del todo el aspecto más esencial de ser un espíritu zorro, el encanto del amor. Sin este entendimiento, no podía adoptar forma humana, pero no le importaba. La pequeña zorra se adaptó a las costumbres locales, convirtiéndose en una zorra codiciosa más preocupada por si quedaba cerdo estofado en la cocina para robar que por transformarse. Desafortunadamente, sus días de paz se vieron truncados por Morran y Chu Guaning.
La pequeña zorra aún recordaba aquel día. Inocente y despreocupada, jugaba al escondite con el gato naranja Caibao cerca de las fuentes melódicas cuando de repente oyó un sonido extraño en el agua, gorgoteos. Pensando que algún animalito que no sabía nadar se había caído al agua, corrió a rescatarlo, solo para presenciar el encuentro secreto de Morran y Chuguanin en las aguas termales tras la cascada. La pequeña zorra estaba horrorizada, su mundo inocente se había derrumbado. Se sentía completamente mancillada. Sin embargo, así como algunos hombres se fortalecen al quedarse calvos, mientras ella se sentía mancillada, su espíritu de zorro experimentó una repentina iluminación. Desde ese día, el cultivo de la pequeña zorra progresó a un ritmo asombroso. Rápidamente dominó el arte de controlar y seducir hombres humanos, artes que jamás había comprendido. A medida que mejoraba, descubrió que Chuguanin era el árbol sagrado Xianjun, venerado por la raza demoníaca. Al recordar los sucesos de aquel día, se encontró sintiendo cada vez más. Maldita sea, ese hombre de piel bronceada que se reunía en secreto con el árbol sagrado Xianjun era un auténtico galán. La mayoría solo habla en estas situaciones, pero él sí que cumple. Este tipo es aterrador. Con razón logró seducir al árbol sagrado Xianjun. Por lo tanto, la pequeña zorra no se atrevió a actuar imprudentemente frente a Morran. En primer lugar, Morran era el mentor que había iluminado su raíz espiritual de zorro. En segundo lugar, creía firmemente que Morran era formidable, un verdadero hombre entre hombres, un héroe entre héroes, un guerrero verdaderamente grande. Así, cuando habló, sus palabras fueron impactantes e inusuales, pues reveló en público la vida amorosa secreta de Morran. No fue intencional. Hacía poco que había adoptado forma humana y aún desconocía muchas costumbres sociales. Pensó que podía decir cualquier cosa que se le ocurriera, así que habló sin reservas. Al ver que todos, excepto Suemeng, los dos ancianos e incluso Morran, que se había transformado en gato, parecían extremadamente avergonzados, se dio cuenta tardíamente de su error. Se encogió y preguntó con cautela, ¿eh? ¿Es algo que puedo decir? Morran, miau miau. Ah, lo dijiste, lo dijiste. ¿Por qué preguntas después de haberlo dicho? El espíritu zorro, que podía entender el lenguaje felino, retrocedió un paso y se tapó la boca, diciendo, lo siento, gran guerrero, no entendí, me equivoqué. Morran, miau miau. Je, ¿puedes dejar de llamarme y gran guerrero, por favor? Está bien, no lo haré, no lo haré. El espíritu zorro asintió enérgicamente. Morran, el gato, era demasiado perezoso para prestarle atención, moviendo la cola y apartando la mirada. El espíritu zorro temblaba de miedo, temiendo enfadar a aquel hombre poderoso. ¿Y si le susurraba algo al oído del árbol sagrado Xianjun? El árbol sagrado Xianjun era increíblemente poderoso y ella estaría en problemas. Deseaba con todas sus fuerzas complacer a Morran, así que pensó y de repente se le ocurrió una idea. Dio una palmada, con el rostro radiante de alegría. Ah, gran guerrero, tan pronto como pronunció esas palabras, se corrigió rápidamente. No, quise decir, gran maestro. Ahora lo entiendo, estás enojado porque robé el título de Espíritu Zorro de la montaña trasera, entonces ya no lo quiero. Iré a explicarles a todos y haré que mis amigos corran la voz. El espíritu zorro de la montaña trasera es tu Sizun, el árbol sagrado Xianjun, Chu Xianjun. Morran casi se desmaya al oír esto, se levantó de un salto y le dio una palmada en la cabeza al espíritu zorro, miau, miau, cállate. Seguramente se sintió sorprendido y aliviado, agradecido de que Guanyin no hubiera venido, de lo contrario, si hubiera escuchado esta conversación, no solo el espíritu zorro estaría en problemas, sino que él mismo probablemente se habría convertido en caldo de olla caliente. ¡Qué susto! Sin embargo, después de esta conversación, era inútil que Morran ocultara su identidad. Los ancianos Suanji y Tanlam ya habían adivinado que era Mobeiyu. Y parecía que habían descubierto algo que no debían. No querían pensar más en ello. Ambos fruncieron el ceño, sintiéndose profundamente incómodos. Solo Suemeng, aún sin entender nada, insistió en gritar, oigan, ¿a qué juego de adivinanzas están jugando? ¿Por qué soy el único que no lo entiende? Suanji, Sun Tzu, por favor,
cálmate. En realidad, nosotros tampoco estamos del todo seguros de la situación. Tan-Lan, HMM. Swanji sonrió. Solo estoy siguiendo la conversación de este gato y zorro. Tan-Lan, así es. Sue-Men los miró fijamente, aún con dudas. En realidad, ambos ancianos fingían ignorancia. Swanji era amable y pacífico por naturaleza y no le gustaba causar problemas a los demás. Tan-Lan y Chu Guaning, aunque no se llevaban bien, tenían una relación de trabajo como compañeros discípulos. Sabía perfectamente qué bromas eran apropiadas y cuáles no. Solo Sue-Men era verdaderamente ingenuo, pero para no parecer demasiado tonto, dudó un momento antes de creer a regañadientes lo que decían los demás. Después de este interludio, el honesto Sue-Men había olvidado lo extraño e inquietante que era encontrar a un espíritu de zorro femenino desnudo en la habitación del anciano Tan-Lan. Ahora le preocupaba más si podría completar la tarea que Chu Guaning le había encomendado, así que, tras una breve conversación, colocó a Morran sobre el escritorio del anciano Tan-Lan. Anciano, por favor, mírelo, dijo Sue-Men. Morran se quedó de pie sobre la mesa, mirando a Tan-Lan, quien bajó la mirada y le devolvió la mirada a Morran. Morran vio claramente las palabras, qué lástima. Tengo ante mí una broma enorme, y ni siquiera puedo burlarme de Chu Guaning. Aún tengo que atender a su discípulo, parecía decir el anciano Tan-Lan. Morran intentó decirle con ojos de gato, ¿te atreves a hacer algo así? Le recordaré a Sue-Men que te pregunte por qué tenías a esa zorra esperándolo en la habitación. Finalmente, Tan-Lan resopló con frialdad, sacudió la manga y se sentó en el escritorio, diciendo con frialdad, muy bien, entonces extiende la pata para que pueda tomarte el pulso. El gato blanco y negro cooperó con firmeza, extendiendo una pata delantera blanca como la nieve. El anciano Tan-Lan la pellizcó. Morran. ¿Puede tomarle el pulso a un gato así? El anciano Tan-Lan es realmente extraordinario. ¿Cómo está? Después de un largo rato, al ver que Tan-Lan permanecía en silencio, Sue-Men no pudo evitar preguntar. Tan-Lan siguió callado y Sue-Men comenzó a ponerse ansioso. Tosió. Quiero decir, ¿podría ser que mi discípulo esté demasiado envenenado y no tenga cura? Tan-Lan permaneció en silencio. El rostro de Sue-Men palideció. ¿Tendrá que quedarse así para siempre, sin poder volver a la normalidad? Tan-Lan se aclaró la garganta y finalmente habló con un tono reservado pero arrogante. En realidad. Sue-Men y Morran preguntaron nerviosos. ¿En realidad? Miau. Anciano Tan-Lan, él. Sue-Men tragó saliva con dificultad. ¿Él? Morran, miau miau. El anciano Tan-Lan dijo con calma, no puedo tomarle el pulso así. Miau. Morran casi se desmaya. Golpeó la mesa con el puño, furioso, y luego le lanzó una pata. Incluso la bondadosa personalidad del maestro Mo no pudo evitar mostrar los dientes y maldecir. Miau. Miau 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 miau. Miau miau, maldita sea. Entonces, ¿por qué me apretabas las almohadillas de las patas durante tanto tiempo? ¿No tienes vergüenza? No soy veterinario, ¿por qué iba a necesitar saber cómo tomarle el pulso a un gato? La expresión del anciano Tan-Lan permaneció tranquila e indiferente. Solo el anciano Swanji, a su lado, no pudo evitar soltar una risita. Muy pocos sabían que lo que más le gustaba al anciano Tan-Lan era apretar las almohadillas de las patas de diversos animales. Estaba aprovechándose de la situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?, exclamaron Sue-Men y Morran, desesperados, sin ver ninguna esperanza en el anciano Tan-Lan. De repente, el espíritu zorro, algo torpe, exclamó, espera, acabas de decir que se puso así después de comer el hongo gato sombra instantáneo, ¿verdad? Gritó Sue-Men a medias, luego giró la cabeza bruscamente, con un vago atisbo de esperanza, y dijo apresuradamente, sí. ¿Has oído hablar de este hongo? El espíritu zorro dijo dulcemente, sí, es un hongo que se ha vuelto popular entre los demonios últimamente. He oído que sabe tan delicioso como un pollo regordete.
Me pregunto si estará tan bueno como el estofado de pollo con jengibre seco del salón Menpo. Alto, alto. Suemen vio que los ojos del espíritu zorro se iluminaban al oír la palabra pollo, como si estuviera a punto de recitar un poema apasionado expresando su amor por el estofado de pollo de la cocina de Menpo, así que la interrumpió rápidamente. Vamos al grano. ¿Sabes, quiero decir, ¿hay alguna manera de convertir a este gato que tengo aquí de nuevo en humano? Sí que la hay. Un espíritu del ginseng que vino de visita me lo contó. Hablando de espíritus del ginseng, me pregunto si añadir un poco de ginseng al pollo estofado con jengibre lo haría aún más sabroso. Suemen estaba a punto de volverse loco. Termina ya. En cuanto se cure de su envenenamiento, te daré el estofado de pollo de la cocina de Menpo todos los días. El espíritu zorro, rebosante de alegría, aplaudió y exclamó, ¿de verdad? Gracias, Sun Tzu Heye. Entonces te lo contaré. El viejo espíritu del ginseng dijo que este hongo es inofensivo para los demonios, pero si los humanos lo comen, se transformarán en gatos. Para curarlo, necesitamos una hierba llamada llanura del gato celestial. Suemeng, llanura del gato celestial. ¡Qué nombre tan extraño! Morran, miau. Nunca había oído hablar de ella. Espíritu zorro, ¿eh? No lo sabéis. Es una hierba morada con forma de campana y un fuerte aroma cítrico. El anciano Tanlan frunció el ceño. ¿Es hierba campana de lluvia? Oh, asintió repetidamente el pequeño zorro. Es cierto, ustedes los humanos la llaman así, pero yo soy un demonio, y nosotros los demonios la llamamos la tristeza del gato celestial. Suemen preguntó apresuradamente, anciano, ¿tenemos esta hierba en nuestro vivero? Solíamos tenerla. ¿Solías tenerla? Preguntó Suemen. ¿Y ahora? La razón por la que esta hierba de la campana de lluvia se llama así es porque solo crece en la isla de la campana de lluvia, suspiró el anciano Tanlan. Cuando la señora Wang vivía, logró propagar algunos esquejes, pero ahora, negó con la cabeza en ese momento, sin continuar. La expresión de Suemen se ensombreció de inmediato. La señora Wang había muerto. ¿Quién podría cultivar esas hierbas débiles de la secta Guyueye? Tanlan añadió, si quieres la hierba de la campana de lluvia, solo puedes pedírsela a Jian 11. Pero esta hierba es rara y preciosa. Probablemente no esté dispuesto a regalarla tan fácilmente. Suemen dijo, no se atrevería. Tanlan lo miró con recelo. Suemen se dio cuenta de que su prisa revelaba su total confianza en manipular a Jian 11. Se aclaró la garganta y dijo, lo que quise decir es que, si lo pido en nombre del Sun Tzu del pico Sisen, dudo que se resista a desprenderse de unas cuantas plántulas sin valor de su jardín. Tanlan asintió y luego negó con la cabeza. Este hombre es notoriamente impredecible y no sigue las reglas. Es difícil saber si aceptará, pero por ahora, solo podemos intentarlo. No sabía que Suemen y Jian 11 eran padre e hijo. Aunque Suemen no quería tener nada que ver con Jian 11, estaba más que dispuesto a trabajar para Chu Guaning. Es solo medicina, no, pensó Suemen. HMPH. ¿Qué razón podría tener Jian 11 para no dársela? En realidad, Jian 11 sí tenía una razón para no dársela. ¿Hierba de la campana de lluvia? Al oír a su subordinado informar que Sue Sun Tzu del pico Sisen quería pedirle esta hierba, Jian Yechen, que estaba leyendo un libro, frunció ligeramente el ceño. ¿Para qué la quiere? El subordinado respondió, yo tampoco lo sé. Sue Sun Tzu fue evasivo en su mensaje y no mencionó ni una palabra sobre el motivo de su petición. Jian 11 reflexionó un momento, con el semblante ensombrecido, antes de ordenar a su subordinado, hazle saber que esta medicina no le sienta bien y dile que no vuelva a mencionarla. El subordinado vaciló, la carta de Sue Sun Tzu fue bastante contundente. Parece que si tú, Sandman, no se la das, lo tomará como una afrenta. Jian 11 agitó la manga, con las yemas de los dedos apoyadas en el tallo negro de su pipa de agua, y dijo fríamente, ¿una afrenta? A su corta edad, pide este tipo de hierba y se atreve a hablarme así.
dile que lo hago por su propio bien. Este asunto no merece más discusión, vete. Entendido. Después de que el subordinado se marchara, Jian se leyó un rato, pero no lograba concentrarse. Finalmente, cerró el libro de golpe y miró por la ventana con expresión sombría. La hierba campana de lluvia es una hierba poscoital utilizada en las técnicas de cultivo dual del suano. Aparte de eso, no se han observado otros efectos. Sue Meng es arrogante y siempre se esfuerza por ser el número uno. Probablemente había oído hablar de este atajo y quería probarlo, pero la técnica de cultivo dual de suano era precisamente el método que Jian y Wang Chuqin habían intentado en aquel entonces. ¿Cómo podría Sue Meng, un simple muchacho, soportar los peligros y las complicaciones kármicas que generaba con tanta facilidad? Además, pocos conocían su existencia. ¿Cómo podía Sue Meng saber de la técnica de cultivo dual de suano? Recordaba claramente haber quemado todos los manuales de cultivo relacionados de Guyueye en aquel momento. Sin embargo, últimamente se han producido fenómenos extraños con frecuencia en el mundo del cultivo, y muchos libros y manuscritos extraños han circulado por el mercado. Era difícil saber si alguna copia se le había escapado. Jian se cerró los ojos y frunció el ceño, tocándose suavemente la sien con un dedo. Dolor de cabeza. Cuanto más pensaba en ello, peor le dolía la cabeza. Tras mucha deliberación, finalmente abrió los ojos, dio una calada a su pipa de agua y tomó una decisión entre el humo que se arremolinaba. Jian se puso de pie, con sus túnicas verdes ondeando al viento, y se dirigió hacia el vivero de plantas raras de la secta Guyueye.